Hola chicos, vamos a continuar con la clase de sistema inmunitario y nos vamos a enfocar en este segmento a hablar sobre las células del sistema inmuniadaptativo y estas células son específicamente los linfocitos. Bueno, como ya hemos visto en clases anteriores, los linfocitos pues, son parte de los leucocitos y pues los podemos encontrar de forma circundante y también como células propias del tejido conectivo no especializado. Entonces, recordemos de que en el torrente sanguíneo, pues únicamente toman días para llegar a los lugares donde ejercen sus funciones, que usualmente son los tejidos conectivos. En los tejidos conectivos están involucrados principalmente en la respuesta inmunitaria en general y lo vemos característicamente en los tipos de inflamación crónica relacionado a macrófagos activados y a histiocytos, que son un tipo específico de macrófagos. Entonces, los linfocitos nosotros los vamos a ver usualmente como células pequeñas, aunque también pueden haber algunos linfocitos que se ven como células grandes. Algunos de estos linfocitos pueden medir entre 6 hasta pueden llegar a medir 10 micras de diámetro, ¿verdad? Estamos hablando de un diámetro pequeño, pero pueden haber linfocitos que midan hasta 35 micras, ¿verdad? Y esto pues cuando hablamos específicamente de linfocitos natural killer, por ejemplo, que son unas células pues que tienen otras características no solo biológicas, sino que también características de formación, de maduración y al final pues de funciones celulares. Los linfocitos pequeños entonces son de los que principalmente nos vamos a encargar en esta clase y lo vamos a comprender o vamos a clasificar en dos tipos de linfocitos, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Recordemos de que estas células son células pequeñas que tienen un núcleo grande y que tiene bastante heterocromatina. El nucleolo pues no es evidente, solamente en estadios que son blásticas o que son precursoras, ahí sí podemos identificar nucleolos. El citoplasma es basófilo pálido, usualmente es un basófilo claro, no es tan basófilo como el núcleo. Y en algunas áreas se pueden identificar algunos gránulos, que serían los gránulos azudófilos, que esto ya lo habíamos mencionado, que obviamente contienen las enzimas hidrolíticas. Bueno, la variabilidad de la forma de estas células, pues no solamente es a nivel del núcleo, sino que también a nivel del citoplasma. Y podemos ver, por ejemplo, en estos esquemas que aquí tenemos, por ejemplo, estas dos eh, linfocitos pequeños. Vemos este también, un linfocito pequeño, incluso un tanto más pequeño que este neutrófilo que tiene acá al lado. Vean el citoplasma que se mira basófilo pálido con áreas claras como estas y tienen ese punteado granular fino, ¿verdad? Que en algunas áreas se mira como unas especies de vacuolas, así como las vemos en estas células. Estas de acá, esta y esta, tienen un aspecto que recuerda mucho a las células plasmáticas y por eso se les da una apariencia morfológica en que se podría decir que tiene un aspecto plasmocitoide, aunque sabemos que es un linfocito circundante normal. Esta que tiene como áreas espiculadas o que se mira como medio romboide o cuadrada, algo así más o menos, esto representa algo que se llama linfocitos reactivos y casi siempre los vemos asociados a infecciones virales. Vean lo interesante que el núcleo aquí se mira un tanto alargado y aquí se quiere ver o tiene tendencia a verse un tanto bilobulado, como por ejemplo en estas dos imágenes. Aquí tiene tendencia a verse indentado y lo podemos confundir con un macrófago, pero obviamente este es mucho más pequeño. Y este que se mira como multilobulado o como en pompas de jabón también, que nos puede recordar un monocito, un macrófago, ¿verdad? Dependiendo de dónde lo estemos viendo. Y pues hay que tener en cuenta de que lo podemos confundir si lo estamos viendo en sangre periférica. Ahora bien, como les venía diciendo, ¿verdad? Las dos clases muy generales de los linfocitos, pues son los linfocitos B y son los linfocitos T. Eh, Morfológicamente pueden ser cualquiera de todos estos. No podemos distinguir entre uno y otro. Y solamente lo podemos hacer a través de estudios específicos o estudios moleculares de la membrana de esta célula. Obviamente también lo podríamos hacer a través de genes de estas células. Eh, los, las técnicas que usualmente se utilizan son técnicas de inmunohistoquímica y en estas los más comúnmente usados son
Para diferenciar un linfocito B, la positividad de CD20, y para T es la positividad de CD3. Estos marcadores son muy comúnmente usados en la práctica clínica y nos ayuda a distinguir, por ejemplo, pacientes que tienen procesos linfoproliferativos de células B o linfoproliferativos de células T, en lo que un patólogo está viendo un caso de un paciente que probablemente tenga un aumento del vaso, aumento del hígado, con un montón de ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Hacen una biopsia, toman una muestra de uno de estos ganglios y ven que está lleno de linfocitos pequeños, pero no se sabe si son B o si son T. Entonces, se hacen los marcadores moleculares para determinar cuál de estas células es la que muestra la diferenciación. Los tratamientos pues van a ser en base a si son B o si son T. Bueno, algunos de estos que tienen estos citoplasmas así granular, ¿verdad? Podrían corresponder a linfocitos NK y por eso este se mira un tanto mucho más grande si lo comparamos en relación al tamaño de los otros, ¿verdad? Este es un poco más grande. Y estos linfocitos granulares grandes, ¿verdad? Casi siempre corresponden a linfocitos NK. Ahora bien, estos linfocitos NK los podemos distinguir de estos dos porque estos tienen positividad para un marcador de membrana celular que se llama CD56, que es diferente a los otros dos. Bueno, entonces, desde el punto de vista general, vamos a clasificar los linfocitos. Ya dijimos que podían ser B, T, y bueno, existen este otro grupo que son las células NK. En algunos libros aparece también con el nombre de células nulas, ¿ok? De los linfocitos B y de los linfocitos B en ambos sentidos podemos decir que existen células vírgenes. Ahora hablemos específicamente de los linfocitos B. Los linfocitos B, a su vez, estas células vírgenes pueden tener otras subcategorías que reciben el nombre de centroblastos y centrocitos y son linfocitos específicos de las áreas foliculares, ¿ok? Linfocitos B foliculares que son una subcategoría de linfocitos B2 que posteriormente los vamos a ver cuando entendamos mejor esta clasificación. Como les digo, esto que estoy mostrando ahorita es una clasificación sumamente general y posteriormente vamos a mostrar una clasificación más específica de los linfocitos. Entonces, estos linfocitos B, pues al ser activados, se van a convertir en linfocitos B de memoria y en células plasmáticas, que son células funcionales. Esto independientemente del lugar, del órgano en general. Los linfocitos T, pues vamos a decir que también están los linfocitos T vírgenes, que esto lo comparte con los linfocitos B, y también pueden haber linfocitos T de memoria y linfocitos T efectores. Los linfocitos T de memoria pueden ser centrales y periféricos, y los linfocitos T efectores los podemos categorizar como linfocitos TH o T helper o colaboradores, linfocitos T citotóxicos y linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores son una subcategoría de los T helper porque ambos comparten receptores CD4 y los linfocitos T citotóxicos son positivos para marcadores específicos de CD8. Estos marcadores son muy importantes para entender los procesos de respuesta inmunitaria, así que desde ya vayan poniéndole mucha atención y principalmente si estamos hablando de estos CD, ¿ok? CD viene del inglés que significa Cluster of Differentiation, que es un marcador de diferenciación específico de membrana celular que hace que esta célula sea diferente a otras células. Ahora bien, les mencionaba que los reguladores son una especie, vamos a ver así, o una subcategoría de los T helper que eh, hacen o tienen la función de regular la respuesta inmunitaria. Entonces, bueno, esto es un panorama general de lo que vamos a ver en esta clase y vamos a ir profundizando con cada uno de estos linfocitos. Vamos a empezar a hablar de los linfocitos B. Los linfocitos B, pues estas células se forman en la médula ósea y adquieren toda su función inmunitaria también en la médula ósea, hasta que lleguen a ser células maduras. El proceso de maduración para los linfocitos B consiste en la formación de receptores de tipo inmunoglobulina de superficie que los convierte, después de haber pasado una serie de pasos, en una célula madura. Estas células se caracterizan porque
en su membrana celular tienen 3 receptores que los convierten en células B. El primero se llaman inmunoglobulinas de superficie. El segundo se llaman moléculas de histocompatibilidad de tipo 2 y estas le dan características de presentación de antígeno. ¿Recuerdan la clase anterior? También tiene receptores para complemento específicamente y que lo más comúnmente mencionado son C3b y en general C3. Esta célula es una célula madura que ya tiene una inmunoglobulina de superficie o vamos a decirlo, un receptor de célula B, ¿ok? Que es la contraparte de las células T. Entonces, esta viene de una célula virgen que ya se las había mencionado. Una célula virgen es una célula que no ha tenido contacto con ningún antígeno, ¿ok? Una célula virgen es una célula que ya tiene una inmunoglobulina de superficie, pero esta no ha sido expuesta a ningún antígeno. Por lo tanto, esta célula se mantiene virgen. Esta célula pierde su virginidad cuando esta inmunoglobulina de superficie tiene contacto con un antígeno. Entonces, ese es el proceso en el cual vamos a decir que esta célula se va a activar. Y al activarse esta célula, entonces va a comenzar a sintetizar inmunoglobulinas M, que al unirse a los microorganismos puede también activar el sistema de complemento y así activar todas estas cascadas moleculares, ¿verdad? Que son cascadas moleculares plasmáticas, para también activar receptores de complemento. Bueno, estas moléculas de inmunoglobulina M, ¿okay? Se pueden unir a virus y en este caso pues tratan de destruirlos, ¿verdad? Van a tratar de detener la proliferación de estas células que están infectadas, ¿verdad? O estos virus así en general, si en un caso estos están eh, circulando, por ejemplo, en el torrente sanguíneo. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo hoy con gripe, o vaya, por ejemplo, que fuera el día en que yo comienzo con fiebre y estoy diagnosticado por coronavirus, más o menos entre el día 5 o 6, las concentraciones de inmunoglobulina M en mi cuerpo se van a encontrar sumamente elevadas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden de que esta es la inmunoglobulina que aparece en la respuesta inmunitaria primaria. Entonces, quiere decir de que estas células vírgenes están conociendo al virus que entró al cuerpo y está sintetizando inmunoglobulina M, que es la inmunoglobulina de la respuesta inmunitaria primaria, y aquí vemos la relación con los linfocitos B vírgenes. Bien, estos linfocitos B, como les había mencionado, comienzan su formación en la médula ósea. Recuerden de que estas se forman a partir de unas células que se llaman células STEM, que son pluripotenciales de la médula ósea. Posteriormente va a formar células progenitoras que luego se van a diferenciar en células que se llaman unidades formadoras de colonias de linfocitos y estas unidades formadoras de colonias de linfocitos después van a formar unidades formadoras de colonias de linfocitos B, que después van a formar células que se llaman células pro-B, luego células pre-B y por último células B inmaduras. Este es un proceso que es mediado también por una serie de factores de crecimiento que están relacionados principalmente a las células que la producen. Las células que lo producen, muchos de estos factores de crecimiento son las células estromales de la médula ósea. Aquí vemos cómo están unidos estas proteínas de tipo integrina que unen estas células a la célula estromal. Aquí vemos la función importante del c-KIT, que es un factor, el receptor de factor de Steele, si lo recordamos, ¿verdad? Que también es sintetizado por células estromales de la médula ósea que favorecen la diferenciación de células pro-B. Luego, el otro factor de crecimiento que es sumamente importante también es la interleucina 7, que al ser estimulado, entonces también va a inducir a la formación de células pre-B. Y de aquí en adelante, ¿verdad? Pues viene todo este proceso de diferenciación. Ahora, ¿qué es lo importante conocer en el desarrollo de los linfocitos B? Bueno, número uno, saber de dónde vienen, de dónde se originan, ¿ok? De cuáles son estas progenitoras y estas que en este caso vamos a decir que son las precursoras. Aquí las precursoras no las podemos determinar desde el punto de vista histológico o citológico, como en el caso de las series mieloides o de las series eritroides. ¿Por qué? Porque aquí estas células tienen una morfología muy similar.
Entonces solamente lo podríamos diferenciar a través de estudios de inmunistoquímica. Entonces vean ustedes cómo estos factores de crecimiento, ¿verdad? Que son los que van a inducir a que estas células entren o continúen estos procesos de diferenciación celular. Ahora, ¿cuáles son los principales cambios que se deben de conocer en estas células durante el desarrollo de, de estas células maduras? Vean ustedes que lo más importante es la presencia de los receptores de célula B, que en este caso serían las inmunoglobulinas de superficie. Entonces, una célula pro-B se caracteriza porque su membrana celular ya cuenta con estas dos proteínas transmembranales. Estas dos proteínas transmembranales son inmunoglobulinas transmembranales, y una se llama inmunoglobulina alfa y la otra se llama inmunoglobulina beta. Entonces, vean ustedes que esta es la característica molecular principal de las células pro-B. A medida esta célula va recibiendo estímulos de factores de crecimiento, principalmente del factor de Steele a través de los receptores del CD117 o del c-KIT, va a hacer que esta célula pro-B pueda inducir a formación de células pre-B. Y cuando lo hace, cuando ya comienza a sintetizar esta que es una, vamos a decir que es una inmunoglobulina inmadura o una inmunoglobulina que todavía está en proceso de formación, en el cual ya existen dos cadenas largas, que son estas que vemos acá, y existen dos cadenas cortas segmentadas entre ellas. Aquí vemos que los segmentos, uno se llama segmento V, pre-B, y el otro se llama segmento lambda 5. Estos dos segmentos no son propios de una inmunoglobulina normal o una inmunoglobulina de superficie habitual. Entonces vamos a decir que esta es una preinmunoglobulina. Entonces, como es una preinmunoglobulina, entonces vamos a decir que esta es una cadena ligera sustituta que posteriormente va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando esta célula pre-B la sustituya por estas cadenas que ya no van a ser las sustitutas, sino que son las cadenas ligeras que van a ser parte o van a ser propiamente la estructura normal de estas inmunoglobulinas de superficie. Y esto entonces vamos a decir de que cuando ya existen estas cadenas ligeras eh, o cadenas cortas que vemos acá y que ya están constituidas, ya sea por el segmento kappa o el segmento lambda, cualquiera de los dos, entonces vamos a decir que esta célula B es una célula inmadura. ¿Ok? Hasta este momento es inmadura simple y sencillamente porque este receptor no se ha puesto en función y no se puede determinar si esta célula hace enlaces cruzados en contra o a favor de receptores propios de las células. Y esto lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, esta inmunoglobulina de superficie y estas dos inmunoglobulinas transmembranales, que serían la alfa y la beta, forman en conjunto esto que se llama complejo receptor de inmunoglobulina B. Entonces, bueno, aquí continuando, vamos a regresar un poquito. Aquí vemos el linfocito pro-B, el linfocito pre-B. Es lo mismo que digamos célula pro-B, célula pre-B. Luego el linfocito B inmaduro, en el cual ya está la inmunoglobulina de superficie. Aquí vemos las dos inmunoglobulinas transmembranales que forman esto que es el complejo receptor del linfocito B o el complejo receptor antigénico del linfocito B. Entonces, hasta este momento es un linfocito inmaduro. Esta célula puede salir a un órgano linfoide periférico, ¿verdad? Para ponerse a prueba. O en la médula ósea también puede llegar a ponerse a prueba. Y entonces, ¿cómo se va a poner a prueba? Se va a poner a prueba uniendo este complejo receptor antigénico del linfocito B con antígenos propios del organismo del sujeto donde se está sintetizando esta célula, donde está formando esta célula. Entonces vean ustedes que si la unión con este antígeno propio es demasiado fuerte, eso es malo porque entonces quiere decir de que tiene alta probabilidad de que estos anticuerpos reaccionen contra antígenos propios y causen trastornos autoinmunitarios. Entonces, cuando eso ocurre y el antígeno hace uniones fuertes, ¿verdad? A este complejo, entonces esta célula no es una célula funcional.
Entonces, a esta célula la vamos a mandar a un proceso que se llama apoptosis, que ustedes ya conocen, a través de un proceso de lesión clonal. Si este receptor o este complejo receptor antigénico del linfocito B hace uniones menos fuertes o más débiles con antígenos propios, entonces esta célula está capacitada para salir y convertirse en un linfocito B maduro. ¿Ok? El linfocito B maduro, ¿verdad? Puede unirse entonces a antígenos propios y lo va a soltar, porque no va a causar respuesta inmunitaria, porque va a reconocer lo propio de lo no propio. Y bueno, una célula, un linfocito B maduro en general, pues ya va en la circulación, se pone en los órganos linfoides, en cualquier otra área, pues a hacer sus funciones y pues puede convertirse en cualquier otra célula dependiendo de sus funciones. Aquí quiero hacer la aclaración y nuevamente vuelvo a mencionar las células estromales de la médula ósea, que son los principales productores de estos factores de crecimiento que son importantes para el desarrollo de los linfocitos B. Aquí vemos la interleucina 7, que es uno de los principales factores que interviene en la formación del linfocito B, ¿ok? De la maduración del linfocito B. Y bueno, ¿cuáles son las funciones que va a hacer? Vean ustedes, ¿verdad? Viene todo en los tejidos periféricos, hace divisiones, hace clonas, se divide por mitosis y pues así se va expandiendo hasta que llega, tiene contacto con un antígeno, entonces se divide. Luego puede llegar a tener contacto con otro antígeno y esta misma célula que ya se había dividido anteriormente puede volver a entrar en procesos de división celular y lo hace de esta forma. Entonces, esto es lo que conocemos con el nombre de expansión clonal. Recuerden de que aquí la clona que tuvo contacto con este antígeno, pues va a formar miles de millones de células. Y estas células tienen la capacidad de convertirse en células de memoria o en células plasmáticas que tienen la capacidad de sintetizar estos anticuerpos que van a ser específicos en contra de este antígeno. Bueno, la activación de estos linfocitos B depende mucho de la información que se va a traducir a partir de estas inmunoglobulinas beta o alfa, ¿verdad? Dependiendo. Y pues algunos de estos linfocitos se van a diferenciar dependiendo del lugar de donde comenzó su proceso de maduración y cuál era el antígeno que lo convirtió en lo que posteriormente va a hacer o que va a convertir. Entonces vamos a decir que existen 5 tipos de linfocitos B. Hay unos que se llaman linfocitos B1, otros se llaman linfocitos B2, los linfocitos B de memoria, linfocitos B foliculares esplénicos y linfocitos B de la zona marginal esplénica. Los linfocitos B foliculares esplénicos específicamente son los que se van a convertir o luego se van a convertir en células plasmáticas porque son las células que se encuentran en los centros foliculares. Entonces, bueno, veamos que normalmente una célula STEM, hematopoyética, pluripotencial, puede formar estos que se llaman precursores de célula B1, ¿verdad? Esto aquí vamos a resumir una serie de pasos. Solo vamos a decir que a partir de una célula, de una unidad formadora de colonia de linfocito B, se van a diferenciar otros precursores, que en este caso vamos a decir que son precursores de célula B1, y estos se dan específicamente en el hígado fetal. Y luego, más adelante, en el desarrollo del feto, incluso en la vida del adulto, aparecen estos que se llaman precursores de células B de la médula ósea. Son dos muy diferentes. Y vamos a ir viendo algunas diferencias. Ahora quiero recalcar que los linfocitos, estos precursores de células B1 del hígado fetal, son los que van a desarrollar a través de estos factores de diferenciación, factores de crecimiento, van a desarrollar este linfocito B1, que es el primer subtipo del linfocito B. Estos usualmente, y se ha visto en roedores, que se van a establecer principalmente en las cavidades mesoteliales, como por ejemplo en el peritoneo, en la pleura, y también se ha identificado en la mucosa oral, en cualquier otro tipo de mucosa, y pues pueden tener una gran cantidad de funciones. Se sabe que es una fuente natural de inmunoglobulina M, principalmente si estamos hablando de que es una inmunoglobulina de superficie.
Al activarse entonces esta célula, puede producir anticuerpos, pero la cantidad de anticuerpos que va a producir este linfocito B1 es un tanto reducida. Por lo tanto, vamos a decir que tiene una diversidad de anticuerpos limitada. Responde a glúcidos o a carbohidratos que se encuentra en la membrana celular de los microorganismos y pues sin necesidad de que interactúe con las células T. Cerca del 50% de los linfocitos B de las mucosas, ya sea de la mucosa oral o de la mucosa del esófago, de la mucosa del intestino, de la mucosa nasal, de la mucosa vaginal, son ejemplos, ¿verdad? Son linfocitos secretores de inmunoglobulina A, ¿verdad? Entonces, y son estos linfocitos B1. Así que vean ustedes la importancia de entender de dónde vienen estos linfocitos B1 y que estos tienen la capacidad de sintetizar inmunoglobulina A. Y bueno, la otra cosa importante es que estas células no pueden formar linfocitos B de memoria. Entonces son linfocitos B que carecen de función de memoria inmunitaria. Ahora bien, estos linfocitos B de la médula ósea, que son precursores, luego se van a diferenciar en los que sí conocemos como células B T2 del vaso postnatal o linfocitos B. Estos tienen otra serie de funciones, pues vamos a ver que en general pues interactúan con linfocitos T en general, ¿verdad? Posee en su membrana celular estos marcadores de diferenciación que se llaman CD40. Y gracias a que tiene este CD40 es que este puede interactuar con el linfocito T helper, ¿verdad? Inhibe la división celular del linfocito TH1, T helper, así como también estimula a otros linfocitos B o a otros linfocitos B de memoria, células plasmáticas, etc. Estos linfocitos B2 son las células que más comúnmente vamos a ver, son los más numerosos y por lo tanto son las que casi siempre reciben el nombre única y exclusivamente de linfocito B. ¿Ok? Esta célula se puede diferenciar en dos tipos de células, que son los otros dos tipos de célula B. En estas células, a través de otras vías, ¿verdad? No me voy a meter a estos estudios moleculares, pero sepan que a través de vías y de señales, de vías de secuencias, por ejemplo del Notch, hacen que estos linfocitos B2 puedan diferenciarse en células B de la zona marginal del vaso o células B foliculares del vaso y de los ganglios linfáticos. Y es así entonces como pues podemos diferenciar dónde se van a ubicar, ¿verdad? Vean ustedes que son señales moleculares complejas que hacen que esta célula pues decida a cuál de estas dos líneas se va a diferenciar. Entonces, estos linfocitos B2 me interesan mucho porque son células que van a desarrollar funciones específicas. Y ven ustedes que se pone un tanto más complejo porque depende mucho del antígeno que tenga contacto con esta célula para determinar la función que esta célula va a desarrollar. Por ejemplo, bueno, si un linfocito TH2 o T helper de tipo 2 sintetiza citoquinas, dependiendo del antígeno que la estimuló a través de una presentación de antígeno o de cualquier otro proceso, ¿verdad? Va a generar que este linfocito B2 cambie su isotipo de inmunoglobulina. Y les voy a dar los ejemplos clásicos. Por ejemplo, si el antígeno que activó a este linfocito T2 es un antígeno procedente de un parásito, este linfocito T va a sintetizar estas citoquinas, que son la interleucina 4 y la interleucina 5, y va a inducir a que este linfocito B2 sintetice específicamente inmunoglobulina E. Recuerden que la inmunoglobulina E pues tiene receptores, vamos a decirlo así, en los eosinófilos y los eosinófilos dijimos que atacaban a los parásitos. Los antígenos víricos o antígenos bacterianos, vean ustedes que en este caso cualquiera de estos antígenos que se encuentren en la sangre, en los tejidos conectivos, en cualquier otra área del cuerpo, a excepción de las mucosas, va a inducir a que el linfocito T2 sintetice citoquinas y en este caso va a ser este que es el interferón gamma y la interleucina 6 para que se produzca inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G, si ustedes recuerdan, era la inmunoglobulina que se encargaba del proceso de la opsonización,
de la fijación del complemento y de la estimulación de los linfocitos natural killer. Si el antígeno vírico o bacteriano se encuentra en las mucosas, pues ya no va a sintetizar esta citoquina, sino que va a sintetizar un factor de crecimiento tumoral beta, que es este que vemos acá, que es la citoquina, que va a estimular al linfocito B2 a que éste ya no sintetice esta inmunoglobulina, sino que va a sintetizar la IgA o la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina de superficie o de secreción, la inmunoglobulina secretora. ¿Para qué? Para que esta inmunoglobulina capte cualquiera de estos gérmenes que ande en la mucosa y pues pueda destruirlo. Otra cosa importante de los linfocitos B2 es que también forman complejos con los antígenos que pueden introducirse en su citoplasma para formar modelos de histocompatibilidad de tipo 2 y exhibirlos en su membrana celular y así entonces llevárselos al linfocito TH1. Así que este es otro proceso de presentación de antígeno. Por eso hemos dicho que los linfocitos B pueden hacer los procesos de presentación de antígeno. Y aquí solamente recalcar que esta presentación de antígeno no es una presentación de antígeno típica, sino que solamente la vamos a encontrar en la respuesta inmunitaria secundaria o anamnésica. ¿Ok? Además, este linfocito tiene la capacidad de sintetizar interleucina 12 que induce los linfocitos TH1 a proliferar y activar también a las células NK o natural killer que hemos mencionado. También se pueden diferenciar en células plasmáticas y así incrementan la cantidad de linfocitos de memoria a través de todos estos procesos de expansión clonal. Bueno, siguiendo con estos tipos de células B, decir que los linfocitos B de la zona marginal son esos, ¿ok? Son linfocitos que se localizan en la zona marginal del vaso. Cuando veamos la histología del vaso, pues vamos a entender mejor dónde está la zona marginal y pues vamos a ver que otra característica interesante es que esta región del vaso, porque tiene estas células, es una región que no es dependiente de células T. Así que estas células T se pueden activar de cualquier forma sin necesidad de que existan células T. También tiene la capacidad limitada de sintetizar anticuerpos, ¿verdad? Estos anticuerpos, por lo mismo de que no hay una dependencia para las células T, entonces vamos a ver que hay una diversidad de anticuerpos limitada. Estos linfocitos también pueden migrar a ganglios linfáticos, ¿ok? Y así también tienen la capacidad, dependiendo de dónde están ubicados, pueden reaccionar a antígenos propios, antígenos extraños, y si fuesen extraños, por ejemplo, mencionar los antígenos polisacáridos de bacterias para iniciar esta síntesis de anticuerpos que hasta cierto punto es limitada, ¿verdad? Una característica interesante es que estas células en su membrana celular poseen muchos, bueno, la inmunoglobulina de superficie, la IgM, es de tipo IgM, ¿verdad? La inmunoglobulina de estos linfocitos. También tienen estos marcadores de diferenciación CD1, CD9 y CD21. Se pueden diferenciar en células plasmáticas que liberan específicamente inmunoglobulina M. En el caso de los linfocitos B foliculares, este lo podemos encontrar en el vaso y en el ganglio linfático. Incluso se pueden identificar en órganos periféricos, lugares donde se pueden formar folículos linfoides primarios y secundarios. Cuando miremos los tejidos linfoides como tales, vamos a entender que es un folículo primario y un folículo secundario. Son esas estructuras redondeadas que son conglomerados y cúmulos de linfocitos y pues que casi todos son células maduras que expresan inmunoglobulina M, similar al marginal, y también tiene inmunoglobulina D, así como CD21 en sus membranas celulares. Estos sí son dependientes de linfocitos T y pueden entrar y salir de cualquier órgano linfoide. ¿Ok? Pueden entrar y salir y hacer sus funciones. Entonces, como están entrando, están saliendo, se sabe que son circulantes, migrantes, por eso se les conoce también con el nombre de linfocitos B recirculantes. Estas células, al ser activadas y al ser estimuladas por un antígeno, principalmente si estamos hablando de
antígenos procedentes de esta activación de linfocitos T a través de citoquinas, va a generar entonces células B de memoria y células plasmáticas, y estos van a tener una capacidad casi limitada de formar anticuerpos. Es decir, la mayor parte de los anticuerpos circulantes que son, vamos a decir, específicos para cualquier patógeno, entonces, principalmente si estamos hablando de virus, entonces van a ser sintetizados por estas células plasmáticas. Ahora bien, las células B de memoria son las células que resultaron de la expansión clonal, que conocieron el antígeno y por lo tanto esas células no murieron, sino que quedaron almacenadas y pueden tener una larga vida y pueden seguir aumentando la cantidad del clon específico de ese antígeno que se estaba replicando. Estas células se caracterizan porque reaccionan con rapidez y vigor, ¿verdad? Cuando se tornan o contactan el antígeno para el cual fueron expandidas. E incluso pueden llegar a ser mucho más rápidas que las células ancestrales o las células madres de donde estas podían, podían haber aparecido, ¿verdad? Entonces, estas células son los principales linfocitos que se encargan de responder en la respuesta inmunitaria secundaria o anamnésica, ¿ok? Es diferente a aquellos otros linfocitos que habíamos mencionado, que aquellos solamente, los B2, solamente tienen funciones de presentación de antígeno en la respuesta inmunitaria anamnésica, pero estos linfocitos B de memoria son los que se encargan de de dar prácticamente esta respuesta inmunitaria en el proceso de respuesta ante una segunda exposición del antígeno. Y bueno, las células plasmáticas, ¿qué más decirles? Ya hemos hablado bastante de ellas. Son las que se encargan de fabricar los anticuerpos. Tienen inmunoglobulinas en sus gránulos y esas inmunoglobulinas son procedentes de todo el sistema endomembranal. Y otra característica de estas células plasmáticas es que ya no poseen inmunoglobulinas de superficie porque se han transformado en células maduras efectoras. Esto es un resumen muy básico. Vean el hígado fetal, ¿verdad? Aquí se forman todas estas células hasta que se forman las células B1 en la médula ósea. Después de todos los procesos de maduración, se pueden formar las células B2 y de estas células B2 aparecen las células B2 que son las foliculares y las de la zona marginal esplénica. Bueno, hasta aquí entonces hemos terminado los linfocitos B y vamos a comenzar a hablar de los linfocitos T. Los linfocitos T son también células muy interesantes, ¿verdad? Y las conocemos como células T. Algunos libros dicen que es porque son células procedentes de la maduración tímica. Y estas células se caracterizan porque poseen un complejo proteico receptor, un complejo antigénico receptor que se llama receptor de células T, así de sencillo. Y bueno, ya sabemos de que son similares a los linfocitos B desde el punto de vista morfológico, pero desde el punto de vista funcional y molecular y genético son completamente diferentes. Entonces, vamos a mencionar algunas diferencias desde el punto de vista molecular, principalmente en que las células T no poseen inmunoglobulinas de superficie, pero sí poseen receptor de células T. Aunque sabemos que estos receptores de células T son parte de la familia o de la superfamilia de las inmunoglobulinas, estos receptores de células T no tienen la capacidad de ser liberados como un producto de secreción, como lo hacen las células B, que pueden liberar anticuerpos, pueden liberar inmunoglobulinas. ¿Ok? Las células T no solo reconocen o sea, las células T únicamente y exclusivamente reconocen epítopos procedentes de células presentadoras de antígeno. ¿Ok? Si no es presentado a través de un proceso de presentación de antígeno, entonces, aunque esté en contacto con el antígeno, no lo va a reconocer. Las células T únicamente reaccionan a antígenos proteicos, ¿ok? Y esto es algo muy clásico
Y vamos a ver que hay una excepción ahí de un tipo de linfocito que puede reaccionar a antígenos lipídicos, pero eso lo vamos a mencionar más adelante cuando hablemos del receptor de membrana CD1. Y bueno, para que estas células puedan responder a los procesos de presentación de antígenos requieren de moléculas de histocompatibilidad, ¿verdad? Y estas moléculas de histocompatibilidad están reservadas y restringidas para las células presentadoras de antígeno cuando hablamos del modelo de histocompatibilidad de tipo 2. Y bueno, las células T únicamente pueden hacer funciones locales o a distancias cortas, porque ya dijimos que no tienen la capacidad de secretar estos receptores y las células T pueden sintetizar citoquinas que funcionan de manera parácrina con otras células, como por ejemplo los linfocitos B. Y bueno, vamos a decir de que los linfocitos T pueden ser eh, básicamente de dos tipos y hay una tercera subcategoría que no la vamos a considerar un subtipo del linfocito T. Entonces, existen como diferencias moleculares, vamos a decirlo así, específicas, de estas células. Aparte de que existen como subvariantes o subtipos de estas células, la principal diferencia en una categoría como global de diferenciación de linfocitos T consiste en determinar las cadenas proteicas de los receptores de células T. El primer grupo es el grupo de cadenas proteicas que se llama gamma y delta. Y estos van a formar los linfocitos gamma delta. Y el segundo grupo van a ser las cadenas proteicas alfa y beta que van a formar a los linfocitos alfa y beta. Como les digo, ¿verdad? Hay otra categoría que es diferente a estos dos grupos de linfocitos T que se llaman linfocitos T natural killer, que son diferentes a las células nulas que habíamos mencionado o a los linfocitos natural killer. Estos son diferentes. ¿Y por qué? Porque estos tienen un receptor de células T escasos, realmente no tienen mucha cantidad, y aquí lo vemos, ¿verdad? Tienen poco receptor de células T y sí tiene el receptor CD1. Y entonces, gracias a que tiene este receptor CD1, favorece a los procesos de reconocimiento de antígenos lipídicos. Y esta es la excepción que les mencionaba, porque todo el resto de linfocitos T solamente reconocen antígenos que sean antígenos eh, proteicos, ¿ok? Pero este puede y tiene la capacidad de reconocer antígenos lipídicos, ¿ok? Otra característica es que las fracciones que forman el receptor de células T son fracción alfa y beta. Cada uno de estos, uno es alfa y el otro es beta. En su proceso de formación, sí entran al timo y entran nada más un periodo muy breve. ¿Okay? Entonces, después de, por ese periodo breve que están en el timo, es que desarrollan estos pocos receptores de células T. Y porque tienen estos receptores de células T y entran al timo, entonces se han catalogado como linfocitos T natural killer. ¿Ok? Las funciones son similares a, a los natural killer, pero combinan ciertas funciones de linfocitos T. Otra característica es que estos no van a estar limitados a modelos de histocompatibilidad. Por lo tanto, estos linfocitos T natural killer no requieren el proceso de presentación de antígeno para actuar en contra de un antígeno. Entonces, siguiendo con la categoría, quiero hablar un poquito de los linfocitos T gamma delta. Estos linfocitos pues no son tan, es decir, son pocos realmente estos linfocitos T gamma delta. Casi siempre los encontramos localizados en la mucosa del aparato digestivo. Y bueno, aparte de que tiene su estructura molecular, estos linfocitos T no tiene dos segmentos o dos proteínas transmembranales alfa beta, sino que las que tiene son dos proteínas que son gamma y otra delta. Estas son las porciones, por decirlo así. Aparte tiene otros receptores que no vamos a profundizar, pero sí les voy a mencionar que esta célula, al tener estos receptores, tiene cierta capacidad de reaccionar con un tanto mayor de rapidez, ¿okay? Si lo comparamos con los alfa beta. No va a formar linfocitos T de memoria,
Tampoco, pues, bueno, en este caso sí vamos a decir que requiere de antígenos microbianos no proteicos, sí los puede reconocer. Esto es diferente, ¿verdad?, al resto de linfocitos T alfa beta. Y bueno, vemos que no requiere el proceso de presentación de antígeno. Así que estas dos células se parecen en que no requieren o que no tienen la importancia de estos modelos de histocompatibilidad y que no solamente reconocen antígenos proteicos. Ahora bien, vienen los que son los linfocitos T alfa y beta, ¿ok? Estos vamos a ver que son una serie de subcategorías que vamos a ir conociendo. Estos linfocitos T alfa beta también se forman a partir de células precursoras de la médula ósea y allá en la médula ósea pues iniciaron su proceso de formación de células Pro-B, ¿okay? Y llegan, es decir, salen de la médula ósea a través del sistema circulatorio y llegan a través de los vasos sanguíneos al timo y entran en la unión, justo en la unión córtico-medular del óvulo tímico y salen como estas células, vamos a decir así, células precursoras, perdón, de timocitos. Y al tener contacto con las células reticuloepiteliales del timo, estas estimulan un receptor y este receptor lo tienen estas células que se llaman pretimocitos o células primordiales de timocitos. ¿Ok? Entonces, estas células epiteliales reticulares activan los receptores que se llaman receptores Notch1 y estos receptores Notch1 lo que hacen es que inducen a que esta célula, que es una célula, vamos a decir así, como primordial del timo, se vaya a localizar al área subcapsular para comenzar a formar los timocitos, ¿ok? Estos timocitos son todos los linfocitos que se encuentran en el proceso de maduración en la corteza del timo, exclusivamente en la corteza del timo. Entonces, esto es un poco de la formación y luego vamos a entender mejor por qué se van a ubicar a la zona subcapsular del timo. ¿Ok? Recuerden que la vía del Notch1 es la vía genética o la secuencia genética más importante para la diferenciación de estos timocitos. Entonces, los linfocitos T2 alfa beta, pues sí tienen la capacidad de formar linfocitos T de memoria y eso lo vamos a ver después cuando estas células forman, obviamente, células T de memoria. Reaccionan un poco más lento en comparación a los gamma delta. Son linfocitos que responden con mayor frecuencia a los antígenos proteicos, que ya dijimos que se forman en la médula ósea y maduran en el timo, ¿verdad? Por activación del receptor Notch1. Entonces, al ir a localizarse al área subcapsular, estos linfocitos T, vean ustedes de que llegan como células que todavía no tienen receptor, ningún tipo de receptor en su membrana celular. Entonces, porque no tienen ningún tipo de receptor en su membrana celular, los conocemos como linfocitos doble negativos. ¿Ok? Linfocitos doble negativos quiere decir que no tienen ningún tipo de receptor en su membrana celular. También las pueden, bueno, eso se lo voy a mencionar más adelante, que cuando esta célula continúa el proceso de estimulación y la activación, ¿verdad? Por estas células epiteliales reticulares del timo, las induce, ¿verdad? Y siempre por la activación del gen NOS2 y toda esta secuencia del gen NOS1, ¿verdad? Van a hacer que, estos linfocitos, que eran doble negativos, sinteticen sus proteínas de membrana celular. ¿Y cuáles son estas proteínas de membrana celular? Existen un montón, pero las clave en este proceso se llaman CD4 y CD8. Entonces, aquí el linfocito T va a reordenar los genes que codifican para estos receptores de células T y van a expresar entonces ambas proteínas de membrana celular, que son el CD4 y el CD8. Y de esta forma se sintetiza vamos a decirlo así, como un primordio de receptor de células T
que va a tener dos correceptores. Y aquí lo vemos, CD8 y CD4. Entonces, cuando tiene los dos correceptores, este receptor de células T, vamos a decir que estos linfocitos reciben el nombre de linfocitos T doble positivos. ¿Por qué? Porque tiene los dos receptores, o mejor dicho, los dos correceptores de CD4 y de CD8. Esta célula, así como está aquí, no puede salir a funcionar porque esta célula tiene que elegir si va a ser una célula CD8 o una célula CD4. Entonces, pues estos receptores de alguna u otra forma se van a ligar junto a su receptor de células T y van a determinar cuál de los dos va a ser. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se liga el CD4, pues va a perder el CD8. Y si se liga el CD8, va a perder el CD4. Entonces, ahí van a determinar si estas células van a ser células helper o si van a ser citotóxicas. Recuerden que las células helper son positivas para CD4 y las CD8 van a ser positivas en las células citotóxicas. Entonces, después de que esta célula ya eligió cuál es el correceptor que se va a encontrar en cada una de las células, va entonces a formar estos que se llaman linfocitos T simple positivos. ¿Ok? Los linfocitos T simple positivos o también conocidos como linfocitos T de una sola positividad. ¿Ok? Puede ser llamado también solo linfocito T CD4 o linfocito T CD8. Una vez entonces formados estos linfocitos TCD4 o linfocitos TCD8, pues van a ligarse a moléculas de histocompatibilidad propias para determinar si las uniones son uniones simples o fácilmente separables o las uniones son demasiado fuertes. Muy similar a lo que ocurre con el linfocito B en la médula ósea, pero en este caso, pues lo estamos haciendo a través del receptor de células T. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Verdad? Si hay uniones que son muy fuertes, entonces esta célula va a entrar en proceso de apoptosis, ¿verdad? Lo que conocemos como de lesión clonal, o puede ser inactivada. En algunas ocasiones, cuando los linfocitos CD4 pues llegan y tienen contacto con los modelos de histocompatibilidad y estos tienen uniones fuertes, pero esta célula no entra en proceso de apoptosis, entonces aquí viene un proceso bien interesante en el que esta célula no muere, ¿ok? Porque por causas desconocidas, algunos han visto que estos linfocitos escapan de la muerte celular y se convierten posteriormente en linfocitos T reguladores, ¿ok? Que es otra subcategoría, que esa ya la habíamos mencionado, pero que sí sabemos que son derivados de estos linfocitos helper o colaboradores. Bueno, si las uniones entonces son débiles o son fácilmente desprendibles, entonces estas células pueden viajar a través del torrente sanguíneo y localizarse en los órganos para cumplir sus funciones de células T. Bueno, cuando hablamos del complejo receptor o el complejo antigénico de el receptor de célula T, entonces hablamos de que, y si estamos hablando obviamente de esta célula T alfa beta, es porque obviamente está formado por este heterodímero en el cual encontramos una fracción transmembranal que se llama alfa y la otra que se llama beta, que están unidos entre ellos a través de puentes bisulfuros. Existen cadenas que son las cadenas epsilon, estas que vemos acá, las cadenas epsilon o proteínas epsilon, también son transmembranales y son las que se encargan de unir el correceptor CD4, así como lo vemos aquí, receptor CD4. Y vemos este otro que es un correceptor y le van a subrayar la palabra estabilizador de unión que se llama proteína CD3. La proteína CD3 es la proteína que siempre vamos a encontrar en todos los linfocitos T. Ahora bien, para que se dé el proceso de presentación de antígeno, recuerden, ahora lo vamos a ver del lado contralateral, siempre vamos a tener el espacio entre estos dos que va a acoplar el antígeno que está presentando el modelo de histocompatibilidad de la célula presentadora de antígeno que ya había procesado.
Entonces vean ustedes cómo lo une al receptor de células T y este, que es el correceptor, que es el CD4, viene y termina de unir la fracción alfa 2 aquí a nivel de este modelo de histocompatibilidad de tipo 2 para hacer todo el proceso de presentación de antígeno, que al final la unión y la unión del correceptor va a desencadenar una señal que va a inducir a que este linfocito pues haga sus funciones de célula helper, ¿ok? De célula TH1. Y esto solo es para que conozcan o para que recuerden el de las inmunoglobulinas de superficie del linfocito B y vean las diferencias. Existen otras formas de uniones que, que se encargan también en los procesos de presentación de antígenos, pero no vamos a entrar en detalles, que solo quiero que vean que también pueden desencadenar otros tipos de señales y dependiendo del antígeno que está induciendo a esta respuesta inmunitaria de presentación de antígeno, pues van a ser los resultados de la activación de célula B. Entonces, bueno, continuando con los linfocitos T, vamos a decir que desde el punto de vista general hay tres tipos de linfocitos T, esto ya lo habíamos visto, los linfocitos T vírgenes, los linfocitos T de memoria y los T efectores, ¿ok? Y adelante en estos hay varios subtipos y los vamos a ir conociendo cada uno de ellos. En respuesta a un antígeno extraño, los linfocitos T desempeñan dos funciones. Una que es control, supresión y activación de la respuesta inmunitaria inflamatoria mediante la liberación de citoquinas o directamente la destrucción de células tumorales, de células infectadas o de células exógenas, como en el caso, por ejemplo, de los trasplantes, en los cuales hay injertos de tejido a el organismo. ¿Okay? Entonces, estos linfocitos T ya mencionamos que pueden tener células vírgenes, que son células que han salido del timo, que ya vienen programadas, que ya tienen estos complejos proteicos, que tienen estos receptores de células T, ¿verdad? Que tienen obviamente las dos cadenas alfa y beta, y que aparte de eso se caracteriza porque tienen proteínas transmembranales o CD, marcadores de diferenciación, CD45RA que al entrar en contacto estos linfocitos vírgenes, al entrar en contacto con un antígeno por cualquiera de estos procesos de presentación de antígenos, se van a convertir en linfocitos activados. ¿Ok? Estos linfocitos activados entonces entran en diferentes estadios de mitosis y posteriormente van a formar células de memoria y células efectoras. Y dependiendo entonces el proceso de presentación de antígeno, si, por ejemplo, si es un estímulo muy agresivo o si es un estímulo excesivo o si es un estímulo bajo, pues puede llegar a producir, por ejemplo, células de memoria y efectoras, por ejemplo, células de memoria central. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos, ¿verdad? Aquí vemos cómo esta célula virgen puede incluso morir, entrar en un proceso de apoptosis cuando el estímulo de la presentación de antígeno es excesiva. Si es insuficiente nada más, pues puede llegar a dividir algunas pocas células o puede también entrar en proceso de apoptosis. Si el estímulo es más o menos bajo a intermedio, pues llega a formar linfocitos de memoria central y así, ¿verdad? Como les digo, ¿verdad? Esto es un proceso dinámico y es cambiante y pues esto es lo que se ha visto hasta ahorita. Específicamente los linfocitos T de memoria, estos son las células que ayudan a construir la memoria inmunitaria del sistema adaptativo. Hemos visto que estos expresan CD45, ya no es como el anterior que habíamos visto acá, que era RA, este es R0, ¿ok? Entonces es diferente, ¿verdad? Es una célula que ha evolucionado a partir de la otra, a partir de un proceso de diferenciación y de expansión clonal. Entonces, existen dos tipos de linfocitos T de memoria. Están los linfocitos T de memoria central y estos linfocitos T de memoria central, como son centrales, los vamos a encontrar específicamente en los ganglios linfáticos. Y se caracterizan, bueno, son llamados así células T de memoria central porque tienen la positividad del CR7, ¿ok? Que esta es una proteína importante para la diferenciación y determinación de linfocitos T de memoria central.
Estas células estimulan a las células presentadoras de antígeno para que secreten interleucina 12 y también permite de que éstas se conviertan en células de memoria efectoras, ¿ok? Que son las que van a andar hacia la periferia. Recordemos que estas van a viajar a los lugares donde están las áreas de la inflamación y en este proceso de cambio de TCM a PEM, este CR7 se hace negativo. Los linfocitos efectores, pues vamos a tener tres subcategorías, ¿ok? La primera, que son los linfocitos TH o T colaboradores o T helper, la H es por el inglés del helper. Luego tenemos las células T o los linfocitos T citotóxicos o asesinos, también así son llamados, y las células T reguladoras, que ya dijimos que tenían también positividad para CD4, similar a las células T helper. Y recordar que los T citotóxicos son CD8 positivos, ¿ok? Estos pueden tener subclasificaciones y vamos a mencionar algunas rápidamente. Las células T colaboradoras se caracterizan porque activan el sistema inmune humoral a través de la liberación de citoquinas. Y viéndolo desde el punto de vista general, cuando se da el proceso de presentación de antígeno, que ya viene la célula presentadora de antígeno que tiene contacto con este antígeno, lo procesa y se lo lleva al linfocito T colaborador activado, este linfocito T va a entrar en proceso de expansión clonal en base a este antígeno que fue presentado. Entonces, una vez este linfocito T ya conoce el antígeno, va a venir y va, vamos a decir así, o prácticamente en presencia de otra célula presentadora de antígeno, va a activar un linfocito B, ¿ok? A través de, bueno, puede ser la liberación de citoquina, ¿verdad? Y esta liberación de citoquinas hace que este linfocito B entre en mitosis y también llegue al proceso de expansión clonal. Y aquí entonces va a formar células que pueden ser células de memoria o pueden ser células efectoras. Y en el caso de que sean células efectoras, obviamente van a ser células plasmáticas que van a sintetizar anticuerpos y van a poder atacar el antígeno que hizo que se desencadenara toda esta respuesta inmunitaria. Entonces vean ustedes la importancia de las células T colaboradoras. Bueno, aquí dice cooperadoras, es exactamente lo mismo, ¿verdad? El concepto es el mismo. Siempre recuerden que son CD4 positivas, esto nunca lo olviden. Estas células son sumamente importantes y son las células que principalmente se ven atacadas en procesos como por ejemplo el VIH-Sida, en el cual obviamente causa una inmunosupresión muy, muy importante porque se destruyen las células CD4. Vemos que hay una serie de subcategorías. Aquí yo sé que la diapositiva está un poco cargada, pero este es un resumen de todas las células colaboradoras o células cooperadoras. Vamos a decir que se han descrito varios tipos. Los más importantes son las TH0, están las TH1 y TH2, que estas se diferencian a partir de las TH0. Tenemos las células TH17 y las células TH alfa beta. Las células TH0, estas son las células que al inicio pues no saben nada, ¿verdad? Hasta que llega el antígeno y empieza el proceso de liberación de citoquinas. Inmediatamente esta célula, dependiendo del antígeno que la estimuló, se va a convertir en una célula TH1 o en una célula TH2, dependiendo para lo que fue estimulada. Por ejemplo, si fue estimulada para que esta célula se convierta en una TH1, entonces estas células son sumamente importantes para el ataque de microorganismos intracelulares, ya sean parásitos o ya sean bacterias o ya sean cualquier otro tipo de microorganismo. Y también se ha visto asociado a el rechazo agudo de los implantes o de los aloinjertos, ya sea el trasplante renal, ya sea un trasplante de hígado o cualquier trasplante, ¿verdad? Que el sistema inmunitario esté rechazando ese tejido, pues se ha visto relacionada a las células TH1. Y también se ha visto asociada a la esclerosis múltiple, que estas células atacan el sistema nervioso central. Y lo hacen, bueno, a través de una serie de vías, principalmente a través de la síntesis de estas moléculas
de los interferones gamma, interferón alfa y la interleucina 2. La interleucina 2 es sumamente importante porque estimula la producción de mayor cantidad de células CD4 y de CD8, obviamente para que ataquen el antígeno que inició todo este proceso. O el interferón gamma, que en este caso estimula macrófagos para que destruyan microorganismos y aparte de eso va a ayudar a activar estas células del sistema innato que dijimos que eran los linfocitos natural killer. En este caso no son los T natural killer que son diferentes. Si se diferencia la T0 en TH2, esta va a sintetizar todos estos, cualquiera de todos estos, incluso hay más interleucinas, ¿verdad? Para atacar principalmente, bueno, en general respuesta inmunitaria en contra de parásitos o factores alergenos o incluso microorganismos que afecten las mucosas, ¿ok? Así, por ejemplo, se puede liberar o se puede asociar la liberación a la activación de las TH2, la liberación de inmunoglobulina E y la liberación de la inmunoglobulina A. Siguiendo con los otros tipos de células T colaboradoras, tenemos las células TH17, que en este caso las TH17 son muy importantes porque van a ayudar a atacar neutrófilos. Los van a atraer primero a las zonas donde están el ataque, ¿verdad? Van a atraer neutrófilos, perdón, en este caso no van a atacar el neutrófilo, sino que lo van a atraer para que este neutrófilo llegue a donde están las bacterias, a donde esté la inflamación aguda, y pues se encargue de fagocitar o de matar o de destruir cualquier microorganismo que se encuentre en esta respuesta inmunitaria. Y bueno, de las células T helper alfa beta, pues se sabe realmente, la información es limitada, pero sí se sabe que proporciona inmunidad principalmente frente a los virus. Ok, el siguiente grupo de células son las células T citotóxicas. Estas recuerden que tienen marcadores de CD8 en su membrana celular. Se encargan principalmente de destruir células ajenas, células tumorales y células que están infectadas por virus. Así que estas son súper importantes para la identificación de células que están alteradas. Por ejemplo, un trasplante de hígado, se me ocurre, que obviamente va a tener un modelo de histocompatibilidad de tipo 1 que es diferente para el cual esta célula fue creada. Entonces, este linfocito T citotóxico va a llegar al trasplante, va a reconocer que el modelo de histocompatibilidad de tipo 1 no es el al que está acostumbrada, entonces luego va a tratar de destruir. Y lo hace directamente a través de un proceso de citotoxicidad. ¿Por qué se llama citotóxico? Entonces, el proceso de citotoxicidad depende mucho de las proteínas que esta célula va a sintetizar y es muy similar al proceso que habíamos hablado de las células natural killer cuando hablábamos de la inmunidad innata, porque también va a actuar a través de la liberación de perforinas y posteriormente la liberación de granzimas, que estas van a entrar al citoplasma de la célula para comenzar el proceso de destrucción. Estas granzimas no solo van a destruir los organelos, sino que también va a activar una serie de secuencias mitocondriales asociados a caspasas que van a inducir al proceso de apoptosis. Recuerden que las caspasas son una serie de proteínas que sirven como enzimas para inducir a la muerte celular programada. También se ha visto que estas células expresan un factor que se llama ligando Fas o también se llama factor ligando CD95 y este se va a unir al receptor que se llama CD95 o solo se llama receptor Fas, que este se encuentra en todas las células. Entonces va a inducir a que estas células pues entren también a la activación de estas caspasas y pues obviamente es una vía encontrada que van a terminar en conjunto estas dos vías haciendo que la célula entre en proceso de apoptosis. Y aquí lo vemos, ¿verdad? Bueno, llegó la célula presentadora de antígeno, que en este caso, perdón, estamos hablando de una
célula que está presentando una molécula de histocompatibilidad tipo 1 y que está llevando el antígeno. El antígeno lo presenta al linfocito T citotóxico, que es CD8. Y bueno, aquí hay una serie de factores estimulantes. Ven ustedes que la misma célula presentadora de antígeno va a sintetizar interleucina 1, que va a actuar de manera paracrina sobre el linfocito T citotóxico. Y el mismo linfocito T citotóxico va a sintetizar interleucina 2, que va a actuar de manera autócrina, es decir, en el mismo, y va a inducir a que esta célula, a este linfocito T citotóxico, se divida por mitosis y forme obviamente clonas. Al formar clonas, entonces, estas células tienen la capacidad de atacar la célula presentadora de antígeno, que en este caso es una célula del cuerpo, es una célula que el cuerpo conoce, pero que está infectada por un virus. Y el virus entonces es el que se está poniendo en el modelo de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, al hacer eso, vean ustedes que el linfocito citotóxico llega y se une. Bueno, estaba unido ya a través de este modelo de histocompatibilidad, pero comienza la expresión de una serie de proteínas transmembranales que se llaman protectinas, que se encargan de cuidar a la célula. ¿Y de qué la va a cuidar? La va a cuidar específicamente de los mismos productos de secreción que va a liberar el linfocito T citotóxico. Estos ya habíamos mencionado que son la perforina. La perforina no va a atacar al linfocito T citotóxico porque la protectina lo va a repeler y lo va a detener. La perforina en la célula infectada o en la célula presentadora de antígenos, que en este caso es la célula dañada por un virus, va a comenzar a formar especies de canales que van a permitir la entrada, obviamente, de las granzimas que van a inducir la activación de las caspasas. Y aquí vemos cómo se está liberando también este factor, que es el ligando Fas, y que se une al receptor Fas, que también va a inducir a los procesos de apoptosis en la célula infectada. Y esa es la forma entonces como la célula infectada por el virus, o esta también puede llegar a ser una célula tumoral o una célula trasplantada. Entonces, aquí pues va a ser destruida a través del proceso de citotoxicidad. Y casi para terminar, hablar de las células T reguladoras, en este caso recordar que son CD4 positivas y se sabe que son células T reguladoras porque se encargan de suprimir la reacción inmunitaria. Vamos a decir que hay dos tipos. Están las células T reguladoras naturales o constitutivas, y estas se desarrollan en el timo, ¿verdad? Salen de este, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Como una vía secundaria a, eh, a cualquier unión prolongada de un receptor o una unión de alta afinidad, de un modelo de histocompatibilidad tipo 2, que obviamente no indujo a que esta célula se muriera, sino que le permitió salir, pero para hacer funciones de regulación. En este caso, cuando su receptor de células T se une a una célula, en este caso una célula presentadora de antígeno, va a suprimir la respuesta inmunitaria de manera inespecífica, ¿ok? Aquí los pasos todavía no están claros, pero sí se sabe y sí se ha visto de que puede detener la respuesta inmunitaria. Actúa si los patógenos han sido eliminados en una respuesta autoinmunitaria. Cualquiera de estas vías, pues, se puede dar para detener la respuesta inmunitaria. Y en el segundo tipo, que vamos a mencionar, la célula T reguladora inducible, esta también es conocida como T helper 3 o adaptativa. Esta deriva de las células T vírgenes que están afuera del timo y pueden sintetizar interleucina 1, así como el factor de crecimiento tumoral beta, y se encarga de inhibir específicamente a las células que están en desarrollo derivadas de células TH1. ¿Ok? Entonces, al inhibir las TH1, obviamente disminuye la cantidad de células que están listas para hacer los procesos de presentación de antígeno, pero como inhibe el desarrollo de las células TH1, entonces disminuye o regula, vamos a decirlo así, la amplificación de la respuesta inmunitaria. Y una característica de estas células es que marcan para CD4, ¿verdad? CD25 y FOXP3. El FOXP3 también es positivo en células reguladoras naturales, y estas son vías importantes que indican que estas son células reguladoras.
Y bueno, esto es un resumen casi para terminar de algunos marcadores de superficie comparando un linfocito T de un linfocito B. Recuerden que el linfocito T, que es el que acabamos de ver, puede tener estas proteínas que pueden ser CD4 o CD8. Recuerden que estos son correceptores, tienen el complejo proteico del receptor de células T, que en este caso pueden ser las dos fracciones que pueden ser alfa o beta, o puede ser gamma y delta, dependiendo. Y siempre va a tener un receptor de estabilización que se llama CD3. El CD2 es positivo, ¿verdad? CD5, CD7 es otro receptor sumamente importante para la membrana de la célula T. Ahora, en los linfocitos B, pues hay una variedad un tanto mayor. Mencionar obviamente el complejo proteico de la inmunoglobulina superficie o el antígeno, el complejo proteico antigénico de la célula B que tiene la inmunoglobulina de superficie, tiene las dos fracciones transmembranales de inmunoglobulina alfa y beta. La positividad para CD20, esto se los mencioné al inicio, CD19 también es importante, el modelo de histocompatibilidad de tipo 2 y pues CD5 que también se ha visto positiva en estas células. Y de manera de resumen, ya para terminar la clase, les dejo esto que es una clasificación general de todas estas células que hemos visto para que tengan un esquema y un orden mental de cómo se dividen estas células. Estas células son las que se conocen hasta ahorita, pero se han descubierto nuevos tipos de linfocitos y nuevos subtipos que van a ir haciendo que estos esquemas pues vayan amplificándose. Vean, linfocitos pueden ser B y T, los B pueden ser B1, B2, B de memoria, B foliculares esplénicos, B de la zona marginal esplénica. Recordar que estos foliculares pueden formar células plasmáticas y células B de memoria. Estos linfocitos B foliculares esplénicos también los podemos encontrar en los ganglios linfáticos y en cualquier otro tejido linfoide asociado a la mucosa que forme centros germinales, que formen folículos linfoides. Cuando se forman centros germinales, y esto lo vamos a ver mejor cuando miremos tejidos linfoides, vamos a ver que estos linfocitos B foliculares pueden diferenciarse en dos subcategorías de linfocitos que se llaman centroblastos y centrocitos. El linfocito T, entonces, lo categorizamos en linfocitos T gamma delta, según las cadenas proteicas que forman el receptor de células T. El linfocito puede ser también alfa beta por las proteínas del receptor de células T, o puede ser un T natural killer que dijimos que tenía características diferentes a estos dos. Luego, el alfa beta puede ser T cooperador, citotóxico, de memoria o regulador. Y a su vez, los cooperadores o helper, que son CD4 positivos, pueden ser TH1, TH2, TH17 y TH alfa beta. Y con esto entonces concluimos la clase de hoy. Espero que hayan entendido un poco de la diferenciación de los linfocitos, cómo estos van apareciendo, cómo van haciendo sus funciones, cómo se encargan de regular la respuesta inmunitaria y cómo interactúan con otras células a través de estas citoquinas de manera autócrina, parácrina o endocrina. Hemos terminado entonces el contenido del sistema inmunitario. La próxima clase vamos a desarrollar los órganos linfoides para conocer más detalladamente la estructura de estos órganos y así pues ver y entender un poco mejor la respuesta inmunitaria. Y nos vemos luego. Gracias.